la bienvenida a este nuevo encuentro, encuentro en el marco del ciclo de las charlas de CAEM, donde hoy abordaremos un tema que es sumamente importante para nuestra industria y lo haremos de la mano de dos aliados importantísimos. Uno es KPMG y el otro es la consultora GT Soluciones Integrales, donde sus referentes, tenemos a Mario Belardinelli, que es el socio líder de minería en KPMG, junto a Mariano Spitale, que es el director de ESG en la misma organización. Y por parte de GT tendremos a Milagro Ortega, que es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Está a cargo de la unidad regional del NOA, de esta consultora, y junto a ella Patricia Espinosa, también ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, en la parte de servicios de GT. Con ambos actores tan relevantes para nosotros y que trabajan codo a codo con las empresas que conforman la CAEM, vamos a revisar cuáles son las últimas tendencias en estándares de reportes sobre agua vinculados a los reportes financieros y cómo lograr una gestión de la información que sea verificable, que sea eficiente, que sea robusta, que sea sólida. Y con el equipo de IGT, Soluciones Integrales, vamos a escuchar de ellos una revisión de las mejores prácticas en monitoreos participativos y la metodología que tienen desarrollada para calcular el caudal ecológico en las cuencas altoandinas. Va a ser sumamente interesante esta charla. Quiero recordarles también que en CAEM tenemos un programa de sustentabilidad que es hacia una minería sustentable que aborda también este tema y que invitamos a conocer. Tienen la información sobre esto en nuestra página web. Y sin más preámbulo, los dejo junto a nuestros oradores, recordándoles que si tienen dudas o consultas pueden escribirlas a través del chat o bien dejarlas para el final de la exposición para poder contestarlas. Adelante. Buen día a todos, soy Mario Belardinelli, socio de auditoría de KPMG. Gracias, Ale, por la introducción. Gracias en nombre tuyo a la Cámara por la invitación a conversar sobre la gestión de recursos hídricos, tema que realmente consideramos importantísimo, como decía Alejandra, y crítico, sobre todo en un contexto de transición energética y conociendo los exigentes volúmenes y demandas de recursos hídricos que necesitan la exploración y explotación de recursos críticos en esta transición. Me acompaña Mariano Spitale, que es director de ESG dentro de KPMG, nuestra área de advisory, que, como Alejandra ya anticipaba, nos va a comentar, entre otras cosas, la relevancia que tiene este tema, no solo desde la gestión, sino también desde la necesidad de generar información financiera y cómo los estándares de sustentabilidad van convergiendo con los requisitos que hoy por hoy tienen las normas de preparación de información de gestión y de información financiera, y cómo los reguladores internacionales cada vez más están interviniendo en establecer requisitos para que las compañías comenten cómo están gestionando temas de sustentabilidad y en particular temas de agua. Mariano, te dejo el lugar para Bueno, que gracias. cuentes. Gracias, Mario. Buen día y gracias a la Cámara por esta invitación. Vamos entonces a comenzar esta sección. Mientras tanto voy compartiendo pantalla. Y como bien decía Mario, hoy vamos a recorrer una agenda en esta primera parte, en donde vamos a justamente hablar de las tendencias en reporte de este recurso y cómo en realidad esta creciente demanda de información y el marco normativo están de alguna forma haciendo converger lo que antes era quizá el reporte más tradicional financiero hacia un reporte un poco más amplio, donde los inversores también están mirando otros temas y ya de hace varios años, pero en los últimos dos, y sobre todo el año pasado, se ha hecho realidad la existencia o la confirmación de estos estándares que nos ayudan a reportar, como decía, esta información un poco más amplia. La verdad que yo en algún punto llevo muchos años trabajando en sustentabilidad y siempre fue la discusión de cómo hacer, cómo converger estos temas. Y después de muchísimos años de trabajo internacional de distintas organizaciones, esto hoy es una realidad y es hacia dónde vamos.
Así que en algún punto el cerebro que haya pasado esto porque en algún momento parecían como idiomas totalmente distintos, y bueno, y esto hace que también la sustentabilidad se coloque en otro lugar y por eso es muy relevante. Entonces, vamos a recorrer, como les comentaba, un breve contexto de agua y minería. Ustedes ya son de la industria, con lo cual conocen, pero como para abrir un poco el tema, y ahí después vamos a ir ya convergiendo entre el reporte financiero y el de impacto. Vamos a entrar concretamente en qué tipo de información están requiriendo estas nuevas normas sobre el recurso agua, y un breve cierre en relación al monitoreo del reporte de verificación, que tiene que ver con cómo hacer que esta información, como decíamos, sea más robusta, verificable, y en algún punto requerido también por esta normativa. Solo para contarles rápidamente que a veces KPMG se le asocia con un montón de servicios que quizá no tanto con sustentabilidad, pero contarles que KPMG tiene un equipo muy fuerte, muy sólido a nivel global y a nivel regional y en Argentina, que nos dedicamos a estos temas. Trabajamos muy en coordinación dentro de Latinoamérica, en donde estamos en más de 15, tenemos más de 15 oficinas, somos más de 120 especialistas y conformamos parte de KPMG, y hoy ESG, sustentabilidad, es una de las prioridades para nuestra firma, así que simplemente contarles eso. Y ya yendo al contexto de como habría Mario, digamos, la creciente demanda de minerales, sobre todo digamos, aquellos relacionados con la transición energética, que en algún punto es la transición a una economía baja en carbono, está aumentando el foco sin duda en el uso del agua. Es decir, nosotros de alguna forma lo que estamos viendo es que justamente como se requieren mayores cantidades de minerales, esto aumenta la presión a cómo se gestiona el agua, y particularmente porque lo que se observa cuando uno ve así, digamos, en grandes rasgos, dónde están ubicados, digamos, las explotaciones mineras, vemos que un 16%, según el World Resource Institute, que es un organismo que generalmente mapea estas cuestiones, bueno, el 16% de estos sitios se ubican en lugares con un elevado estrés hídrico. Entonces, esto justamente hace que la temática sea mayormente observada, y sobre todo cuando vemos que un 8% está incluso en lugares de zonas muy críticas, zonas áridas, donde el recurso agua, digamos, prácticamente no existe, y justamente la presión es aún mayor. Entonces, digamos, este contexto nos lleva a decir, bueno, que el foco en la temática está muy presente, y de alguna forma las buenas prácticas, que muchos de ustedes, por supuesto, las conocen, y estrategias vinculadas a la gestión de la industria, tienen que ver digamos, cómo podemos desarrollar, explorar nuevas tecnologías para reducir el impacto justamente de la industria en este recurso, cómo se puede mejorar la gobernanza y la regulación ambiental. Acá cuando hablamos de gobernanza, no solamente vinculado a la regulación, también la gobernanza interna. Ahora lo vamos a ver cómo la normativa hace mucho foco en eso. Evaluar los riesgos hídricos, ¿no? Por supuesto, o sea, en toda la cadena de valor, y contar con objetivos hídricos ambiciosos, y ahora vamos a ver también cómo estos temas también están en los estándares. Y por último, el acceso a datos, no solamente, digamos, en el ámbito público, sino también en el ámbito corporativo, porque los datos también ayudan a tomar mejores decisiones, y en algún punto, en última instancia, lo que buscan los estándares de información, tanto financiera como de sostenibilidad, es que los inversores y los que toman decisiones puedan tener mejor información para justamente poder colocar sus recursos, ¿no? Entonces, ya yendo puntualmente a la cuestión de las normas vinculadas al reporte, bueno, seguramente ustedes saben, existen desde hace muchos años normas vinculadas al reporte financiero. Y como les contaba, en los últimos tiempos se buscó y se hizo un esfuerzo enorme para poder vincular el reporte de sostenibilidad también al ámbito del reporte financiero. Entonces, la International Financial Reporting Standard es una fundación que desde hace un tiempo viene trabajando en estas temáticas, en cómo converger
estas dos como fuentes de información. Entonces, por un lado, dentro del ámbito de la fundación, existe el International Accounting Standard Board, que se encargó justamente de establecer la normativa internacional para la información financiera, o los estados financieros, como se los conoce comúnmente, y a su vez, también en el ámbito de la fundación, existe el International Sustainability Standard Board, que lo que hizo fue trabajar en las normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad. Y obviamente están vinculadas a la divulgación de sostenibilidad. Y todo esto es lo que nos permite hoy, estas normas estuvieron en desarrollo y el año pasado las de sostenibilidad fueron finalmente publicadas, nos dan la información que decimos completa para los mercados de capitales o para los que toman decisiones en el vínculo de la situación financiera. Entonces, estas dos normas en realidad que están vinculadas hoy nos permiten poder reportar en una forma mucho más amplia, como decíamos. Perdóname, Sí, lo María. que, digamos, lo que quiere decir Mariano es claramente, antes teníamos dos sets de información completamente separados y con objetivos, si queremos, un poco diferentes. Y el objetivo sobre el que estuvo trabajando el IASB es justamente lograr un reporte que se lo conoce como reporte integrado, es decir, vincular todo lo que es información financiera con temas de sostenibilidad y temas de gestión de la compañía, de manera de poder poner en un único documento toda esta documentación para que esté a disposición del lector de los estados financieros. Exactamente, exactamente. Entonces, en particular para lo vinculado a sostenibilidad, bueno, nos vamos a meter en la parte de financiera, pero sí de sostenibilidad, existen dos normas, que son la S1 y la IC2, que básicamente son las primeras, ¿no?, que decíamos, vinculadas a información sobre sostenibilidad en el ámbito del IFRS, que están basadas en realidad en marcos y normas que ya existían en algún punto, hace muchos años que se vienen desarrollando otros estándares como el TCFD, el SASB, que probablemente les resuene. Y como decíamos, crearon esta base global para los informes sobre sostenibilidad dirigidos a inversores. Entonces, en algún punto las empresas, digamos, cuando las regiones, los países empiezan a incorporar estas normas dentro de sus territorios, en realidad, digamos, lo que ayudan es justamente dar un marco global uniforme, y de alguna manera lo que permiten es, como decía Mario, presentar información que está relacionada con los estados financieros, vinculada a sostenibilidad. En este caso son dos, porque la S1 está más vinculada a la sostenibilidad en forma general, y la S2 particularmente con lo que tiene que ver con clima. O sea, ustedes, como sabemos, la temática climática ha copado la agenda de sostenibilidad en el último tiempo, y por eso ha salido una norma específica para ese tema. Y igualmente se espera que en los próximos años salgan otras normativas también vinculadas por ahí a temas específicos de sostenibilidad como biodiversidad y probablemente también agua. Como decíamos, están basadas en principios, conceptos y estándares que existen. Justamente el esfuerzo de los últimos años fue cómo hacíamos para converger la enorme cantidad de estándares y siglas que todavía conviven hacia algo común. Entonces, desde el lado de TCFD, que es la Task Force para digamos, información climática, pero vinculada más a las finanzas, nos da toda la parte más de gobierno corporativo, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Por otro lado, SASB nos da, digamos, son estándares que están específicamente desarrollados por industrias. Existen 77 estándares de SASB, que es el Sustainability Accounting Standard Board. Y eso a su vez, con también la normativa vinculada más a cuestiones financieras, finalmente dio, digamos, lugar al surgimiento de esta normativa del ISCB, que también puede tener requisitos territoriales, es decir, cada país a su vez podría agregar otras cuestiones especiales para el territorio. Ahora, ¿qué es específicamente lo que pide esta norma vinculada sobre todo a la sostenibilidad? Nos vamos a focalizar en la S1. Bueno, en principio introduce el concepto de lo que es material o información material. Es decir, tenemos que incluir todo lo que tenga que ver con los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, vinculados a la compañía, por supuesto,
Y toca temas desde gobierno corporativo, es decir, todo lo que tenga que ver con los procesos y controles, procedimientos que hay en la empresa para, digamos, supervisar riesgos y oportunidades vinculados con la sostenibilidad. Eso es un gran capítulo. La estrategia, es decir, qué cuestiones de la sostenibilidad están relacionadas con el modelo de negocio de esa empresa y en un ámbito temporal de corto, mediano y largo plazo. La gestión de los riesgos, es decir, cómo se identifican, cómo se evalúan y gestionan esos riesgos, y que obviamente estén vinculados con la sostenibilidad. Y después otro gran, digamos, grupo de cuestiones que tienen que ver con métricas y objetivos. Y aquí vamos a ver tanto información cualitativa como cuantitativa, y ahora vamos a ver puntualmente algunos ejemplos. Entonces, digamos, esto es el tipo de información o la información que en algún punto la norma nos pide. Y como decía, digamos, continuando con los requisitos, además de estos grandes bloques, en realidad las empresas, además de utilizar esta norma S1, en realidad se puede apoyar en otras para reportar información. Particularmente ahora vamos a entrar en las métricas que nos propone SASB, que eran los estándares que yo les comentaba que están por industria. Pero a su vez podría considerar otros marcos que también vamos ahora a comentar, como los más conocidos, como por ejemplo GRI, que es el que se utilizó siempre en los últimos años para el reporte de sostenibilidad, y otros estándares europeos y otros que están ahí en el ámbito. Pero lo importante de esto es que, por un lado, sí o sí tenemos que usar SASB, y a su vez podríamos apoyarnos en otros que hoy existen. Entonces, vamos a entrar particularmente en estos tres, como les comentaba, para ver algunos ejemplos y cómo están vinculados con la temática agua. Y como les decía, SASB es un estándar, digamos, son distintos estándares que están desarrollados por industria y es lo que tenemos que usar en el ámbito de esta normativa. Y a su vez, como decía también, podemos apoyarnos en GRI y en otros, como el European Sustainability Report Standard, que también puede ser utilizado. Como verán, y como seguramente ya saben, las cantidades de siglas digamos, y distintas fuentes de estándares y demás es un desafío en sí mismo. Pero lo que queremos resaltar aquí y queremos dejar como idea principal es que, como decía también antes, se ha hecho un enorme esfuerzo por ir convergiendo todo lo que se fue desarrollando en los últimos años. Y diría que estos quizá son los que hoy, digamos, son los más importantes, no solamente porque están mencionados por las normas, sino también porque de alguna manera son los que hoy se utilizan más, son los más relevantes. Entonces, particularmente con SASB, y aquí nos estamos metiendo ya en qué es lo que puntualmente nos está pidiendo la norma en referido al agua. Lo que vemos es que en realidad hay básicamente dos grupos de indicadores importantes. Además de tener que, digamos, reportar sobre, como decíamos antes, la estrategia, la evaluación de riesgos y demás, uno debe reportar indicadores concretos. Entonces, puntualmente dentro del capítulo de minería, SASB nos solicita que se reporten el total de agua que se extrae de distintas fuentes, y ahora vamos a ver algún detalle, por un lado, y también el total de agua que se consume. No necesariamente son iguales estos dos indicadores. Y por otro lado, también el porcentaje del cual esta agua es extraída de regiones con una elevada o extrema estrés hídrico. ¿Se acuerdan cómo veíamos antes? Que es como el tema, digamos, que es relevante. Bueno, nos piden justamente qué porcentaje de agua se extrae de esas regiones. Y por otro lado, también otro indicador que nos solicitan es el número de incidentes de no cumplimiento asociado a permisos de calidad de agua o a la regulación propia del país. Y esto se cuenta en cantidad de números de casos que existen de no compliance. Como verán, en términos de indicadores SASB, bueno, estos son los que hoy nos están pidiendo. La verdad es que quiero simplemente me gustaría entrar en el estándar, pero vamos a recorrer GRI porque tampoco tenemos tanto tiempo. Vamos a ir al qué es lo que pide GRI. GRI es más digamos, es más amplio, es más complejo. GRI tiene estándares también por sector y por tema, pero básicamente cuando entramos al sector al capítulo de minería, vemos que además de
existir estos indicadores que también tenía SASB, en realidad amplía y en algún punto las empresas podrían también informar sobre estos temas. Lo obligatorio es SASB en algún punto, pero digamos, uno puede agregar además otro tipo de información. Por ejemplo, aquí GRI nos solicita que digamos, podamos divulgar cuestiones que tienen que ver a cómo es la interacción con el recurso agua, y esto tiene que ver cómo se gestiona la temática dentro de la empresa, cómo se gestionan los impactos relacionados con el vertido de agua. Y también cuando nos piden la extracción o el consumo de agua, como lo hacía SASB, en realidad nos amplía, por ejemplo, la necesidad de, o nos recomienda, presentar información sobre la extracción en agua en cada uno de los emprendimientos mineros que tiene la organización, y no necesariamente por ahí un número global. Como ven, aquí lo que sucede es que GRI amplía el panorama. Y puntualmente después, con el estándar europeo, que quizá aplica a organizaciones que están más radicadas, como decíamos, en la Comunidad Europea o vinculadas a los mercados de la Comunidad Europea, o una empresa que tiene alguna subsidiaria dentro de la Comunidad Europea, tiene otros requisitos, son similares, pero también hace mucho foco en los impactos y los riesgos y las oportunidades de la gestión dentro de la temática agua. Y como vemos también, obviamente nos piden también los consumos, pero también algunos targets que por ahí la organización tenga vinculados a agua, y los efectos financieros que pueda tener, digamos, los impactos o los riesgos y las oportunidades dentro de la temática agua también en la organización. Si bien hay diferencias en algunas cuestiones de lo que uno debería reportar según estos distintos estándares, lo cierto es que en general lo que vemos tiene, digamos, dentro de la temática agua siempre está el consumo, está la extracción del agua y los impactos en el recurso. Esto es como un tema que cruza a todos. De todas maneras, como decíamos, dependiendo de dónde se encuentra la organización, dependiendo del mercado en el que opera y dependiendo de las regulaciones puntuales, bueno, eso uno puede hacer foco en algún otro de los estándares, aunque siempre SASB, como decíamos, es obligatorio. Los países están adoptando las nuevas normas de sostenibilidad dentro del STRS. Lo cierto es que Brasil, por ejemplo, lo hará obligatorio a partir del año próximo. Dentro de Latinoamérica, Costa Rica también. Argentina todavía no ha tomado esa decisión, pero lo cierto es que en algún punto, si Brasil ha incorporado, se espera que en algún momento Argentina también las tome como obligatorias. Y después para ir cerrando la idea de cómo todo esto, o sea, como fuimos viendo, es la temática agua, tema relevante dentro de la industria, por las cuestiones que vimos, cómo eso se fue traduciendo en la necesidad de incluir esta temática en los estándares de reporte integrado, y a su vez, esto cómo se traduce en la gestión. Entonces, la importancia de que estos indicadores en realidad es un número final, en que atrás de esto tiene toda una gestión del recurso, y sobre todo la medición, el monitoreo de ese recurso, el reporte y todos los controles que existen atrás para contar con esa información, y la importancia también, decimos, de que pueda ser verificado o verificable, dependiendo el contexto, en donde exista evidencia, en donde pueda ser asegurada por un tercero independiente, porque de alguna forma eso eleva la integridad y la confiabilidad de esos datos, y en definitiva también de la organización. Hoy, en el fondo, lo que sucede con estas nuevas normas es que los inversores ven otros datos más allá de solamente los vinculados a un resultado financiero, ¿no? Y por último, digamos, ¿por qué hacemos la medición de estos indicadores? Bueno, dentro de una estrategia hídrica, justamente, en el fondo, para poder contar con toda la información que está requiriendo la normativa, bueno, uno debe conocer el contexto de la organización dentro de la temática hídrica, identificar los hotspots, perdón, que es decir, dónde están los puntos más sensibles de esta temática dentro de las operaciones. Definir objetivos, que también eso permite tener una línea de base y a su vez plantearnos metas. Bueno, monitorear ese progreso, tener en cuenta los grupos de interés, y esto está muy vinculado a lo que vamos a escuchar, creo, en el próximo panel. Digamos, poder en algún momento tener una especie de cómo estoy respecto a mis grupos de pares y ser competitivo en la temática.
y después poder tomar líneas de acción o tener un programa justamente que me permita ir cumpliendo los objetivos. Entonces, bueno, para cerrar, queríamos justamente conversar esto, ¿no? De la importancia de tener un plan de gestión y un plan de monitoreo para de alguna forma poder después reportar según los estándares. Así que hasta aquí lo que teníamos, Sí. queríamos compartir con ustedes. Sí, Mario. Si me dejas dos comentarios. Sí, Primero, resaltar, digamos, esto lo digo en calidad de auditor, digamos, ¿no? El auditor siempre busca la evidencia, que la información sea verificable sí, y reforzar el comentario de Mariano respecto de que toda esta información, para que pueda formar parte de un reporte financiero y pueda tener un aval de un tercero independiente, necesita justamente que tener la documentación de respaldo y todo el soporte correspondiente. Es la única manera de que esto pueda ser verificable hacia un tercero, en este caso nosotros que verificamos este tipo de indicadores, con lo cual es muy importante que guarden y que tengan el tracking de dónde surge la información como para facilitar, digamos, el trabajo de verificación. Después, quería reforzar el tema del orden de prelación de las normas que mencionaste. Entonces, en principio, SASB sería la que estaría a la cabeza y sí. la que te da los requisitos mínimos. Después, por supuesto, cada compañía puede incorporar la información que considere necesaria para complementar lo que SASB te da como información mandatoria. Mínimamente para la industria, exactamente. Perfecto. Y lo último, entiendo que hoy por hoy en SASB los indicadores de agua forman parte del capítulo clima, no hay una norma específica, y si no entendí mal, creo que probablemente en el futuro haya alguna norma específica para cuestiones de agua dentro de SASB. Es decir, dentro en realidad de IFRS tenemos la norma vinculada a la sostenibilidad general y una clima en Exacto. particular, y es probable que después salgan capítulos de otros temas como biodiversidad, agua, como bien decís. SASB tiene en realidad dentro de su estándar la temática agua y también otras como clima o biodiversidad incluido. Pero probablemente dentro de IFRS salgan otras vinculadas a temáticas más puntuales, más allá de clima también. Ok, bien. En la experiencia nuestra y en lo que es la región, en general, Argentina es como que siempre corre un poco atrás en estos temas, Ujú. ni hablar, digamos, comparado con Europa, pero digamos, en la región siempre estamos un poco atrás del resto de los países. Sin embargo, en los últimos años identificamos que este tema está en el escritorio absolutamente de todas las compañías, con mayor o menor desarrollo, pero saben que este es un tema crítico y es un tema en el que ya están trabajando todos. O sea que, en definitiva, algo que parecía un tiempo atrás un poco utópico, hoy por hoy ya forma parte de la agenda de cualquier compañía. Así que creo que en esto hemos tenido un avance muy importante en los últimos años. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mario, Mariano. Increíble el aporte que hacen ustedes desde KPMG y también que ayuda a visibilizar cómo se gestiona adecuadamente esto en un aspecto, ahora vamos a ver otro, pero que define de algún modo el valor enorme que tiene este recurso para nuestra industria. Así que sin más demora le damos paso a las chicas de GT, que ya están prontas a iniciar. Adelante. Ahí estamos, creo. Sí. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer por este espacio para poder compartir un poco las experiencias que estamos llevando acá adelante en el NOA y a lo largo del país con GT Ingeniería. Me acompaña Patricia Espinosa, compañera y amiga. Ambas somos ingenieras en recursos naturales y estamos operando desde Salta Capital, donde tenemos nuestra oficina NOA, y desde acá operamos los proyectos para todo lo que sería el NOA, en la región NOA. Un poco siguiendo la línea de los chicos que han expuesto anteriormente, es que importante lo que mencionaste Mariano, lo de la estrategia hídrica, poco es lo que nosotros también vamos a comentar, sobre todo nuestro trabajo y nuestra experiencia en terreno. Un poco contarles que GT Ingeniería, si bien trabaja en distintas industrias, hoy estamos abocados
muchísimo a los proyectos mineros, acompañando a nuestros clientes, ¿sí? Y en lo que se refiere a la gestión del agua, realizamos servicios tanto en las etapas de exploración, de explotación y de cierre de mina, con servicios que son, digamos, los básicos o los clásicos, por decirlo así, en cuanto a lo que son las líneas de base hídrica, estudios hidrológicos, hidrogeológicos, todo lo que son ensayos de bombeo, estudios de infiltración, todo lo que tiene que ver con la dinámica de las cuencas hidrográficas, hidrológicas, estamos apoyando a nuestros clientes. Pero bueno, retomando esta visión, esta estrategia hídrica de lo que hablaban los chicos anteriormente, es importante mencionar la gestión integrada de los recursos hídricos, que es una visión que nuestros clientes están adoptando, digamos, en cuanto a sus operaciones, tanto como les decía en la etapa de exploración como de explotación, y ya pensando en los cierres de mina, ¿no? Esta gestión integrada lo que busca es coordinar de manera, digamos, equitativa la administración, el uso y también la conservación del recurso hídrico, de manera de que este uso del agua no afecte a ecosistemas sensibles, a las poblaciones, y que se pueda generar estos beneficios económicos, que serían los que generan los proyectos mineros, y también los beneficios de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, la gestión integrada busca esto, una equitatividad. Planteándose estos puntos que nosotros hemos puesto acá con Patricia, principalmente teniendo como unidad de gestión la cuenca hidrográfica, ¿no? En muchos casos hemos estado trabajando con esta visión de cuenca, porque es entender qué pasa aguas arriba del proyecto y qué pasa aguas abajo, ¿no? Y también, porque es donde es la mejor unidad de gestión, porque podemos visibilizar completamente todos los procesos hidrológicos y que en definitiva determinan el balance hídrico y la carga y recarga también de nuestros acuíferos, ¿no? Entonces, esta visión integrada también implica la participación no solo de la empresa, de nuestro cliente que opera en un salar o en alguna área determinada, sino también fortalecer la participación, como va a explicar en un momento Patricia, de las comunidades, por ejemplo, las comunidades andinas, y también la participación del gobierno, ¿no? Que en este caso estaría representada por las autoridades de aplicación en cada una de las provincias en las que trabajamos y en las que se desarrollan los proyectos mineros, llámense las secretarías de Ambiente, de Calidad Ambiental, de Minería, ¿sí? Que están presentes en estos monitoreos que va a comentar Patricia, y también fomentar el conocimiento, ¿no? La generación de información, la generación no solo de saber cuántos son los caudales, cuál es la calidad del agua, sino explorar un poquito más allá, como explicaba Mariano, ¿no? De otras tendencias que hoy están en la mesa de nuestros clientes. Algunos ya están cumpliendo con normas internacionales a niveles corporativos, ¿no? Porque la legislación así lo requiera, pero esto también nos ha llevado a nosotros como GT a buscar esas soluciones integrales para acompañar este proceso de gestión integrada. Y también el compartir este conocimiento, ¿no? Muchos de nuestros clientes están abriendo sus puertas, por decirlo así, presentando sus resultados de monitoreo, en este caso los monitoreos de agua, a las comunidades, a la sociedad en general. Entonces acompañamos ese proceso también de divulgación. Y bueno, fortalecer también las acciones, que son, bueno, una es los monitoreos participativos, como va a comentar Pato, para lograr esta gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, ahora los voy a dejar con Patricia. Vamos a ver en esta presentación dos herramientas que estamos trabajando, una los monitoreos ambientales y luego vamos a ver un poquito más acerca de los caudales ecológicos. Pero ahora los dejo con Patricia. Ahí está, bueno. Muchas gracias, Mili. Bueno, como mencionaba Mili,
desde GT llevamos a cabo monitoreos ambientales participativos, conocidos como MAP. Estos monitoreos consisten en varias actividades y están diseñados para involucrar a la comunidad en la evaluación y la protección del medio ambiente. ¿Sí? Para organizar estos MAP consideramos varios aspectos. Uno de ellos son los aspectos legales. ¿Sí? Desde GT nos aseguramos de cumplir con todas las normativas y regulaciones ambientales vigentes. Hay diversas normativas y legislación, tanto en la provincia de Salta como en la provincia de Jujuy, que aprueban estos procedimientos y mecanismos de monitoreo ambientales para la actividad minera. Y uno de ellos, como mencioné, indica la participación activa de actores claves en este proceso de monitoreo, es decir, las comunidades. Es por ello que previo a la realización de los monitoreos, se envían invitaciones a actores claves que participan activamente de este proceso, como por ejemplo a los superficiarios individuales de los sectores donde se desarrolla el proyecto, a las comunidades del área de influencia directa, autoridades municipales, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Pueblos Indígenas, entre otros. ¿Sí? En este sentido, si bien la autoridad no los exige, digamos, en Jujuy desde GT, por ejemplo, estamos trabajando directamente con las comunidades y desarrollamos lo que son capacitaciones previas al desarrollo de estos monitoreos. ¿Sí? En este sentido se trabaja en relación directa, digamos, con el área de relaciones comunitarias, y estas capacitaciones consisten en llevar talleres que involucren a la actividad. En un primer taller realizamos la presentación de las metodologías que se llevan a cabo para la realización de los monitoreos, y en un segundo taller se realiza el análisis de estos resultados, ¿sí? Para que la comunidad pueda finalmente comprender efectivamente a los resultados que nos llevan. Para ello, existe toda una preparación de material previo para la realización de estos talleres, como folletos, cartillas de actividades, presentaciones de los equipos que se utiliza efectivamente en el monitoreo, y también la aplicación de las metodologías de monitoreo que están reguladas por normas internacionales. ¿Sí? Es así que, por ejemplo, en el primer taller de presentación de metodologías, hacemos simulaciones a campo de la utilización de estos instrumentos, acerca del estudio de la calidad del agua y también de los estudios limnológicos y mediciones de caudal. Los monitoreos ambientales no solo involucran estos estudios, sino que además involucran el estudio de la calidad del suelo, de la calidad del aire, de la fauna y de la flora, pero para esta presentación, bueno, nos enfocamos en lo que es la calidad del agua. Entonces ellos en campo no solo aprenden acerca de los usos, del correcto uso de los instrumentos, sino que también toman muestras in situ y aprenden a leer los valores que estos instrumentos nos arrojan a campo. Por ejemplo, en la utilización de un pHímetro, de un conductivímetro, no solo lo utilizan, sino que además aprenden a leer los valores que tienen estos instrumentos y qué significan, ¿no?, en el medio ambiente dichos valores. No solo, además, en estas capacitaciones les enseñamos a la toma de muestra, sino que también a la documentación de todos estos datos, es decir, al llenado de las hojas de campo, de las cadenas de custodia, cuál es la importancia de esto, y sobre todo para garantizar la trazabilidad de los resultados, ¿sí? Entonces ellos participan de forma activa de los monitoreos, no solo como veedores, sino como parte de los monitoreos, como parte esencial de esta actividad que se desarrolla. Y en un segundo taller, procedemos a la interpretación de los resultados de los monitoreos,
Sin dejar de ser académicos, trabajamos en comparar los resultados obtenidos con los niveles guía que están legislados y regulados, y también con los valores de línea de base. ¿Sí? Se analizan las tendencias de los resultados y se va complementando tanto nosotros desde la parte técnica como ellos mismos a través de la percepción de su medio ambiente y del conocimiento que ellos llevan, digamos, por habitar en esos lugares. Bueno, y los resultados de los MAP son realmente significativos, ya que la comunidad, como mencioné, se involucra activamente en la protección del medio ambiente, se comparten conocimientos, aprendemos los unos de los otros, no solo de lo técnico que nosotros podamos transmitir a ellos, sino también de la sabiduría ancestral y conocimiento que tienen de su medio ambiente. Y sobre todo, ellos comprenden que forman parte del medio ambiente y que tienen que tener una participación activa en él. ¿Sí? Y llevar a cabo esto tiene numerosas ventajas, ¿sí? No solo ellos se les transmite, digamos, lo que es la transparencia y la trazabilidad de los resultados, sino que también se fortalece el vínculo que se tiene con la empresa y la comunidad y también los técnicos que son los encargados de realizar el monitoreo, ¿no? Y además de ello, también se clarifican varios aspectos de la operación minera, sobre todo aquellos vinculados al agua, que el agua es un tema sensible para ellos, una cuestión ahí muy delicada, muy importante para ellos. Entonces, por ahí, al participar de estos talleres y al brindar este espacio donde ellos se puedan sacar sus dudas, ellos clarifican ciertos aspectos que por ahí tienen preconcebidos previamente. Acá les puedo mostrar algunas de las fotografías que tomamos a campo, donde desarrollamos estos talleres. Como pueden ver, la comunidad participa activamente de ellos. Ahí seguimos. La verdad que esta actividad que se desarrolla, por supuesto, desde voluntad de la empresa, el tema de los talleres previos, ¿no? Esto que comentaba Patricia, porque los monitoreos ambientales participativos están normados, están pedidos digamos, por la ley en cada provincia, con sus particularidades en cada uno. Pero en el caso de varios clientes a los que estamos trabajando, que estamos dando soporte, hay una voluntad de abrir las puertas, de trabajar en conjunto el área de ambiente, el área de recursos, de relaciones comunitarias, y también la voluntad de la comunidad, ¿no? De tomarse el tiempo de un día, 2 días, de participar de estas actividades. Y bueno, estamos encaminándonos a esto de la gestión integrada, ¿no? En donde esta participación empieza a hacerse visible, real, y que lleva, como comentaba Patricia, toda una serie de actividades previas y de lograr esa confianza entre la comunidad, nosotros que estamos como la parte técnica, y con la empresa, ¿no? Con el área de relaciones comunitarias, con medio ambiente. Es importante resaltar la variabilidad en edades de las personas que participan, ¿no? Si vemos en la fotografía hay personas adultas, jóvenes, con diferentes, digamos, ideas, que han tenido, algunos que han nacido y viven en el lugar, otros que nacieron en estas zonas andinas, emigraron y volvieron, o que tienen su familia. Entonces son distintas realidades, y por eso los monitoreos ambientales participativos logran ser un espacio de escucha, tanto de la empresa, en donde hace escucha, ¿no? de las demandas, de las inquietudes de las comunidades, y a la vez la comunidad también se saca por ahí esas ideas preconcebidas en cuanto al consumo del agua. Se puede hablar de cómo son los sistemas operativos de minas, de la recuperación del agua que se hace en los procesos, que a veces todas esas ideas, todos esos conceptos
están puestos en un informe de impacto ambiental, en un informe de monitoreo ambiental, que llegan a las comunidades, pero ellos no tienen a veces digamos, la capacidad técnica de entender qué es un proceso operativo, qué es un pH, qué es una conductividad. Entonces, estas instancias permiten de que las personas que asisten a estos monitoreos, que son elegidas por las comunidades, ¿sí? por cada una de las comunidades, absorban esos conocimientos y después los transmiten en sus reuniones que tienen mensuales, van haciendo un boca a boca, como quien decirlo. Entonces se va aprendiendo un poco más y sacando a veces esos fantasmas acerca de los impactos en este recurso hídrico, ¿no? Los impactos ambientales que pueden haber. Y también la empresa escucha, digamos, aquellos aspectos críticos en lo que tiene que mejorar, en lo que debe aplicar una medida. Entonces es un buen espacio también para que en instancias, digamos en otras instancias como son las aprobaciones de los estudios de impacto ambiental, las actualizaciones y renovaciones, este proceso que en Salta, Jujuy, en donde las comunidades tienen mucha participación, es importante la licencia social, ya lleguemos con un camino transitado con las comunidades, con la empresa, con los técnicos, entonces se va allanando ese camino y también logrando esta visión de la gestión integrada de los recursos hídricos. Finalmente, tenemos este último tema que está vinculado, bueno, habíamos hablado del caudal ecológico, bueno, como ya se habrán dado cuenta, nosotros trabajamos mucho en las cuencas altoandinas, en las cuencas de montaña, que son ecosistemas muy frágiles, principalmente por lo que estamos hablando, ¿no? Las condiciones hidrológicas en donde el recurso hídrico es escaso, debido también a las precipitaciones que son escasas, y hoy en un contexto de cambio climático nos lleva también a pensar nuevas formas de estudiar el recurso hídrico, de generar este conocimiento, más conocimiento acerca de este recurso. Por otra parte, en estas cuencas altoandinas encontramos una gran importancia ecológica en cuanto a la biodiversidad que alberga, ¿no? Dentro de la gestión integrada de los recursos hídricos también se habla de la relación del agua con los demás componentes del sistema ambiental, con el suelo, con la vegetación, con la fauna, con los procesos ecológicos. Entonces, dentro de estas cuencas encontramos ambientes muy sensibles, como son los humedales, las vegas, mallines como en el sur del país. Entonces, vamos viendo que el espectro, el espacio en el que tenemos que hacer estos estudios y nuestros clientes están asentados en este tipo de cuencas, empiezan a ser más diversos y más complejos, y sobre todo porque empezamos a hablar de estándares, ¿no? De otros tipos de estándares que hay que cumplir, ¿no? Y también, como recién mencionábamos, los aspectos culturales y sociales son importantes porque el agua, como es un recurso escaso, también las comunidades lo valoran mucho y hay un respeto mucho, digamos muchísimo respeto por este recurso, entonces también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los posibles impactos por el uso y el consumo del agua. Hemos estado trabajando con clientes, sobre todo en la parte de exploración, para exploración hídrica, para encontrar áreas que puedan proveer de agua a los proyectos que están en una exploración avanzada, en construcción de acueductos, en estos ambientes tan sensibles. Indudablemente las áreas de donde se puedan hacer las perforaciones son conos aluviales, donde encontramos en algunos casos vegas, humedales. Entonces, los estudios empiezan a ser, como les decía, un poco más desarrollados, más complejos. Entonces, desde GT Ingeniería hemos empezado a trabajar en conjunto con la Universidad Nacional de Salta, el Centro de Estudios y Cuencas de Montaña, un aspecto importante que es la ecohidrología, para poder así buscar indicadores que sean más robustos, más fuertes, a la hora de poder evaluar estos cambios en el agua, pero también en ambientes como los humedales, en donde sí o sí se requiere de este recurso para que los humedales puedan seguir manteniendo sus procesos ecológicos, brindando los sistemas
perdón, los servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar en esto que se llama la ecohidrología, en donde, ¿qué busca la ecohidrología? Busca relacionar todos los aspectos de la dinámica hidrológica, hidráulica de una cuenca o de un cauce y sumarle todos los procesos ecológicos, ¿sí?, que se dan en estos ambientes. Para ello se han desarrollado, digamos, distintos indicadores como los que tenemos acá mencionado, el índice el índice de calidad de ribera, que es el índice QBR, que si volvemos un poquito acá a la foto, donde vemos en la primera fotografía, vemos un cauce, típicos cauces de la Puna, ¿no? Angostos, de poca profundidad, ¿sí? Y que las riberas son efectivamente, en este caso, las vegas, ¿no? En otros casos son más ambientes de pajonales o de tolares. Entonces, con este indicador, por ejemplo, del QBR, que está, digamos, que se ha desarrollado para bosques, pero se ha adaptado para la región andina, se busca entender cuál es la calidad actual de las riberas en función del caudal que tenemos en un cauce. ¿Y qué pasaría si la cantidad de caudal disminuye? ¿Qué pasaría con esas riberas, ¿no? Y de esa manera tenemos otros indicadores como el índice hidrogeomorfológico, que es el IHG, perdón, el ABI, y en particular hoy les queríamos compartir el caudal ecológico, ¿no? Caudal ecológico es el caudal mínimo que necesita un cauce para que, digamos, los valores ecológicos que tiene ese cauce puedan seguir existiendo, ¿no? Entonces, con este valor de caudal ecológico, en realidad hay muchas metodologías que se han aplicado, que se aplican para estimar este valor. Algunas son legales, en donde establecen un porcentaje del caudal de un río. En otros casos se utilizan distintos tipos de modelos software. En el caso de nosotros que estamos trabajando con la universidad y con nuestro equipo interdisciplinario de hidrología y de biodiversidad, estamos trabajando con la metodología IFIM se llama, con un software que se llama FASIM, en donde debemos de tomar datos tanto del cauce, datos hidráulicos, como las profundidades, las secciones, la velocidad de los cauces, y además tenemos que sumar el componente biológico, ¿sí? Que en este caso es considerar, por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de la limnología, son organismos acuáticos, que son los macroinvertebrados. Sin embargo, se puede trabajar también con otros tipos de organismos, como peces, los mamíferos, la vegetación, porque todos estos grupos que mencioné tienen una demanda hídrica, necesitan del agua, ¿no? O sea, así como en la cuenca tenemos el proyecto minero, está la comunidad que también necesita agua, el proyecto minero que necesita agua, estos procesos ecológicos, estos organismos también necesitan del agua para vivir, ¿no es cierto? Entonces, con esta metodología en donde hacemos un modelo que relaciona la parte hidráulica del cauce junto con el hábitat de un organismo, en este caso los macroinvertebrados, podemos obtener un valor de caudal ecológico, porque lo que estamos modelando es un hábitat. ¿Cuál es el hábitat óptimo para que ese organismo pueda seguir viviendo relacionado a un caudal? Si el caudal varía, ¿sí?, va a variar la calidad del hábitat y por ende el organismo puede dejar de estar presente en ese cauce. Entonces es así que encontramos un indicador que permite en las líneas de base, por ejemplo, establecer un valor de caudal ecológico previo a un proyecto minero. Si estamos hablando de un proyecto que ya está en una etapa avanzada de operación, podemos hablar de monitoreos, ¿sí? E incluso en las etapas de cierre, para planes de cierre, este valor de caudal ecológico también es importante conocerlo porque va a permitir trabajar en la restauración de los ecosistemas, ¿cierto? Si eventualmente el proyecto minero ha generado un impacto al que se debe aplicar una medida de compensación o de restauración, en los humedales, por ejemplo, es importante conocer este valor de caudal ecológico porque sería la referencia, ¿sí?, para saber
a dónde tendría que llegar mi restauración para poder más o menos tener un ambiente similar al digamos, previo a la operación minera. Por supuesto, sabemos que no siempre va a ser igual, pero vamos a tratar de llegar a esas condiciones a partir de indicadores. Hoy mostramos un indicador, pero ahí, digamos, con esta evolución, con este dinamismo de la gestión integrada de recursos hídricos, empezar a buscar nuevos indicadores para poder lograr una minería más sustentable, transparente, ¿sí? Y bueno, como modo de conclusión de nuestra parte, comentar nuevamente que estos monitoreos ambientales, sobre todo los que se hacen con respecto al seguimiento del recurso hídrico, como decía, va a permitir detectar de manera temprana cualquier cambio en el sistema que pueda ser producido por el uso del agua. También es importante mencionar de que estos cambios pueden ser debido a la actividad antrópica o a una situación natural, como hoy vemos el cambio climático. Por eso estos modelos que demostraba el caudal ecológico pueden ser realizados tanto para años críticos de sequía o como años más lluviosos, ¿sí? Teniendo en cuenta también la estacionalidad digamos, que tenemos en el año. Entonces son como bastante dinámicos. Por supuesto, es un modelo que se tiene que ir alimentando de información, de los monitoreos, de la información que se va generando en los proyectos. Y por otra parte, volviendo a los monitoreos participativos, toda esta información, por supuesto, siempre trabajando de manera conjunta con nuestros clientes, con la empresa, se van mostrando a la comunidad, se van explicando cuáles son las acciones de la gestión hídrica que lleva la empresa. Y bueno, esperamos que todas estas herramientas puedan ser de utilidad para la gestión, la planificación de los recursos hídricos en nuestras cuencas altoandinas y en los salares en donde hoy estamos trabajando y están operando las empresas mineras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Veo que hay un montón de preguntas en el chat para todos, para los primeros oradores y para las chicas también. Vamos con la pregunta que dice: buen día, gracias por la charla. Consulta referida al término agua. Frecuentemente el agua que se utiliza en minería no es agua potable, no es agua dulce, sino salada o salobre, y o con sustancias que obligan a realizar tratamientos previos para su uso o consumo. Perdón, estoy sin cámara. Ahí está. Para su uso o consumo. Al hablar de agua, no se define la calidad de la misma. Siendo el tema tan sensible, ¿cómo ven que se puede hacer esta aclaración al reportar métricas relacionadas a este tema? No sé quién quiere Sí. responder. Sí, no, rápidamente, en realidad, la norma SASB en realidad nos pide que reportemos agua tanto freshwater como non-freshwater. O sea, en el fondo tenés que incluir todo, digamos, porque es entendible que la industria puede tomar agua que no sea potable. Entonces, en algún punto es todo tipo de agua. Pero obviamente que tenemos que entrar en los vericuetos de lo que exige cada línea, pero en principio tenemos que reportarlo todo y clasificando por freshwater, non-freshwater, en el fondo. Siguiente pregunta de Guillermo Rueda Delgado. Dice: ¿cómo pasar de las cuantificaciones de uso al valor económico del agua gestionada? Sí, es una pregunta súper interesante y relevante. Hay distintos métodos para poder cuantificar en términos económicos, un indicador que por ahí no lo es, pero bueno, o sea, más para no entrar en el detalle de cada uno, en el fondo el espíritu es, o de los espíritus de estas normas, es poder identificar los impactos que tiene y los riesgos que tiene una temática, los recursos. Y eso en el fondo tiene alguna implicancia económica, por más que el indicador por ahí no esté cuantificado en dinero. Porque, por decir algo, si una compañía no gestiona el agua o no proporciona información sobre esa cuestión y está en una zona de riesgo hídrico, y es probable que su valor, en el fondo, de valor económico de esa compañía, esté en riesgo, ¿no? Porque no se ocupa de ese tema. Entonces, ahí estaría el vínculo quizá un poco más general, ¿no? Siguiente pregunta de Carolina Garzón. Dice: si cabe lugar para preguntas, ¿el GRI qué porcentaje cubre del estándar de SASB? SASB es así, ¿no?
Estoy Sí, leyendo- a veces se dice SASB también, pero sí. Ok. Bueno, en general estaba bastante cubierto en términos de indicadores cuantitativos. Quizá SASB tiene algunas cuestiones cualitativas que por ahí GRI no contempla, pero en el fondo son muy similares y se complementan. Así que diría que es bastante amplio ese porcentaje. Otra pregunta más de Guillermo Rueda dice, la gestión integral del recurso hídrico es una tendencia ecológica que nace en el 85, es decir, hace más de 40 años. En su criterio, ¿por qué solo hasta ahora se incorpora esta visión en la visión financiera minera? Mm. Eh, bueno, podríamos estar un montón hablando sobre esto. Yo no sé si Mario tiene alguna otra opinión, pero en el fondo creo que fue toda una evolución. O sea, los temas de sostenibilidad, como decíamos antes, quizá era otro idioma en algún punto, o los temas de recursos naturales, y se intentó ir convergiendo hacia un idioma común, y creo que fue una evolución propiamente de cómo estos temas fueron invirtiéndose. O sea, hoy, para verlo en términos generales en las compañías, los equipos financieros están ocupándose del reporte incluyendo de sostenibilidad. Entonces eso nos habla de que fue una evolución que se fue dando con el desarrollo de la temática, ¿no? Y es natural, digo, no solo en minería, sino en todos los sectores. Sí, es más, hasta hace unos años atrás, quizás hablar de sustentabilidad, perdón, quizás hablar de sustentabilidad o presentar información vinculada con sustentabilidad, para los terceros que no estaban tan vinculados con el tema, era más un tema de propaganda y de marketing, más que una gestión propia de la compañía. Hoy por hoy se ha tomado conciencia de que estos temas son relevantes, por eso los incorporan los organismos emisores de información financiera como temas críticos, y de hecho, bueno, hay un montón de operaciones y proveedores y que buscan que en la cadena de valor los que intervienen estén vinculados con o tengan, digamos, desarrolladas cuestiones de sustentabilidad. Entonces es, como dice Mariano, es toda una evolución, desde quizás una campaña más de marketing a un requisito como para poder incorporarse a la cadena de valor en determinadas operaciones. Bueno, y hay una última pregunta que dice, ¿se está generando un Big Data para modelar el recurso hídrico de la Puna? Bien, sí, hay una pregunta y primero, antes que esa pregunta de Guillermo, habla sobre los modelos de FACIM. Sí, efectivamente, Guillermo, los modelos FACIM o el programa en sí, el software, fue diseñado en realidad para cauces y ríos de grandes caudales, ¿no? Pues sobre todo para proyectos de embalses, ¿sí? Entonces, no fue diseñado para ambientes como la Puna, donde como vimos en la foto son caudales más pequeños, pocos profundos. Entonces acá es donde entra en juego la Universidad Nacional de Salta, en donde nos hemos asociado, por decirlo así, en donde ellos ya vienen con unos modelos, con las investigaciones hace más ya de 10 años en cuencas altoandinas, sobre todo en la parte de Caucharí Olaroz, es donde nos hemos, bueno, en particular con Patricia formamos parte de la cátedra de manejo de cuencas hidrográficas, un profe en la universidad. Entonces hemos tomado este modelo y hemos ido al principio haciendo prueba-error, tomando muchos datos de caudales y encontrando el organismo más exacto para poder modelar el hábitat, ¿no? En muchos casos hemos visto que se modelan con los organismos con peces, ¿sí? Y en nuestro caso el organismo más puntual es el macroinvertebrado, que es una rama de los estudios limnológicos, que justamente en las operaciones mineras hay mucha información sobre estos organismos y al haber podido empezar a modelar, se ha hecho un primer modelo y luego se va calibrando y ajustando, sobre todo en la parte de las interfaces en donde el modelo FACIM modela metros cúbicos, o sea, caudales metros cúbicos muy grandes, ¿cierto? Nosotros en la Puna podemos llegar a tener a veces 0,03 metros cúbicos, capaz que menos, ¿no es cierto? Entonces hemos ido adaptando ese modelo FACIM
a nuestros ríos puneños, así como, por ejemplo, mencionábamos los otros indicadores como QR, que es un indicador que se adaptó, digamos, que se formuló para cuencas de yungas, por ejemplo, de ambientes de selva, y se van adaptando metodologías en función de los ambientes estos como la puna, en donde, por ejemplo, no tenemos bosques, pero sí tenemos otros tipos de estructuras de vegetación. Entonces se va adaptando, pero previo a poder esto presentar a un cliente o trabajarlo en un proyecto, hay una área de investigación que GT tiene, que es la de innovación, que va probando estos modelos antes de poder sacarlos, como quien decirlo, para ofrecerlos, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, y con respecto al Big Data, sería importante, estamos trabajando con los tableros de control ambiental, que también es digamos, algo que hemos diseñado desde GT Ingeniería para distintos proyectos mineros. Los tableros de control juntan, por decirlo así, toda esta información para poder tenerla en tiempo real, gráficamente, en tablas, y a disposición, digamos. Por supuesto, eso ya es propiedad de cada empresa, pero se está trabajando, pero hay un camino por recorrer, ¿no? Un camino grande. Muchísimas gracias, tremendos profesionales los cuatro, dando cátedra, bien digo, de un tema que es sumamente importante para nuestra industria, para el desarrollo de nuestro sector, y en unos tiempos donde venimos de muchos años de abordar estas temáticas solamente con un enfoque extremadamente técnico y orientado hacia resultados que tienen que ver con el negocio. Hoy sabemos que esa mirada debe ser ampliada y que hay otros lentes con los cuales abordar estos temas. Uno de ellos es la sustentabilidad, el tener datos en números, en tener datos cualitativos, en tener un enfoque que también involucre a las partes interesadas desde una perspectiva quizás más emocional, ¿no? Muchos de los discursos o de las movilizaciones que tenemos dentro del sector minero y de muchos otros sectores tienen que ver con lo vital del recurso agua para las comunidades. Así que esto ayuda a tener esa amplitud, ese abordaje verdaderamente integral. Así que muchísimas gracias a los oradores y a los que participaron de esta charla por el interés. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.